Quiero aprovechar este tiempo que tenemos para poder compartir esta palabra y vamos a iniciar en el libro o la carta a los Romanos, el capítulo 8, el verso 5, vamos a leer al verso 9. Romanos capítulo 8, verso 5 al verso 9. Dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dios, te damos gracias en esta hora por tus bondades, por tus maravillas, por tus misericordias. Señor, te pido, te ruego que seas tú trayendo tu buena palabra a los oídos, a los corazones de los oyentes. Te pido, Señor, que redarguyas, que reprendas, que exhortes y que consueles a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra no solamente sea escuchada, sino también atesorada y puesta por obra, Señor. Oh Dios mío, cuida mi boca, mi corazón, para no hablar cosas que no van de acuerdo a tu voluntad. Quiero hacer lo que tú digas en esta hora. Quiero dar la palabra que tú quieres transmitir a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, yo invito al Espíritu Santo para que tome el control de mi vida y me dé esa sabiduría, Señor, que necesito para poder dirigirme a los oyentes. Gracias, Señor, glorifícate, sea tu nombre honrado, glorificado en este momento. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor. Amén, amén y amén. Bien, hemos leído algunos versos muy interesantes en esta ocasión, y es que el capítulo 8 nos habla acerca de el hombre carnal y el hombre espiritual. Dos tipos de personas: uno que se está ocupando en las cosas de la carne y otros que se están ocupando del espíritu. Quiero decirle que no existe ninguna posibilidad de que el apóstol Pablo esté hablando de creyentes carnales, sino que está hablando de personas realmente que no conocen al Señor. Esa es la realidad, pero no hay tal cosa como creyentes carnales. No existe. O es un creyente que vive de acuerdo al Espíritu Santo, que es gobernado, dirigido por el Espíritu Santo, o es un hombre carnal que no conoce al Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está presentando
Y nos dice que el ocuparse de la carne es muerte y que el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entonces, el creyente, como una persona que ha nacido de nuevo, una persona espiritual, vive de acuerdo al Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, es dirigido por el Espíritu Santo. Y los que no tienen al Espíritu Santo, finaliza Pablo en el verso 9, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por eso le digo, está hablando de personas meramente inconversas, que no conocen a Dios, o personas que se dicen ser cristianos, pero que no lo son. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Ahora, yo quiero en esta tarde que vayamos a 2 Corintios, el capítulo 13, el verso 5. Vamos a leer este pasaje. Y dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mire qué interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y es el mismo apóstol que habla a los romanos como el que está hablando a los corintios. Déjeme decirle que la iglesia de los Corintios era una iglesia muy dotada en cuanto a dones. La iglesia de los Corintios, la manifestación de dones que había en esta congregación, en esta iglesia, era impresionante. Fluían los dones del Espíritu Santo, eran muy dotados en cuanto a dones y tenían, por supuesto, mucho conocimiento. Pero en muchas ocasiones ellos, la iglesia, no caminaba como la iglesia de Cristo. Interesante. Ellos no se portaban como creyentes. Ellos decían somos creyentes, pero no estaban viviendo como creyentes. Y esto es notorio en estos tiempos, en estos días, donde muchas personas dicen que son creyentes y otros hasta se jactan y dicen, bueno, tengo 20 años de ser cristiano, pero no viven como creyentes, no viven como ese pueblo de Dios, igual que los corintios. Y entonces pasa que nosotros hoy en día, en estos tiempos, hemos bajado el estándar del evangelio. Hemos cambiado el evangelio por otras cosas. Y voy a aprovechar para decirle en este momento que el propósito primordial o principal del evangelio no es la sanidad del cuerpo físico. Porque muchos buscan a Dios buscando un milagro físico, en el cuerpo físico, pero el propósito principal del evangelio no es la sanidad física, no es ni tan siquiera presentarle a la gente un mensaje acerca de la prosperidad. No es ese el objetivo principal del evangelio. El objetivo principal del evangelio, hermanas y hermanos, es la salvación de las almas. Ese es el objetivo
principal de la iglesia, del evangelio. Pero hemos bajado el estándar de ese evangelio, hemos cambiado el evangelio y hemos estado predicando un evangelio barato, un evangelio cómodo. Hemos estado ofreciendo una gracia barata, una gracia que no salva, una gracia que no promete nada. Esa es la gracia que muchos predicadores están presentando hoy en día. Pero la realidad de las cosas es que hay personas que creen ser creyentes porque una vez hicieron una confesión de fe, porque una vez tomaron la decisión, pero su vida nunca cambió. Prácticamente la persona lo que hizo fue como un cambio de religión. Salió de X religión a X religión. Ahora se encuentra en la religión evangélica y lo que hizo fue un cambio. Pertenecía a X religión, ahora pertenece a otra religión. Porque si bien es cierto, es posible que un día levantó su mano, confesó a Cristo, hizo una decisión, pero su vida nunca cambió. Son personas bastante engañadas, por decirlo así. Personas engañadas. Mire, hermano, quiero tomarme unos segundos para decirle que aquí en esta iglesia no estamos perdiendo el tiempo. Aquí no estamos pasando el rato como dicen muchos. Aquí no estamos, hermanos, jugando al evangelio, a la religión. Hermanos, aquí estamos porque conocemos que Jesucristo es el Señor y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, solamente a través de la persona de Jesucristo. Por esa razón estamos aquí congregados. No hay otra razón, no hay otro propósito por el cual estar reunidos acá. Es más, aquí no estamos reunidos porque necesitamos la ofrenda suya. De ninguna manera. No estamos aquí para eso. Si bien es cierto, es parte de un culto, de una reunión, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal en este lugar es la salvación de las almas. Pero esa clase de personas que una vez tomaron una decisión, hicieron una decisión, pero que su vida nunca cambió, ese tipo de personas están bastante engañados. Y Santiago capítulo 1, el verso 22, dice: pero sed hacedores de la palabra. Mira, hermano, dígale a la persona que está a su lado: sea un hacedor o una hacedora de la palabra, porque si usted no es hacedor y no es hacedora de la palabra, está perdido, dígale. Usted está perdido, está perdida. Si no hace la palabra de Dios, si no hacemos la palabra de Dios, estamos perdidos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Quién se engaña? Hermano, mire, Dios prepara al predicador, le revela su palabra, le da su palabra, recibimos una inspiración. Dios dice: este es el mensaje que quiero transmitir a la iglesia. Entonces Dios habla, o nosotros hablamos con Dios para recibir dicha revelación, dicha palabra que ya está escrita y que solo necesitamos ser iluminados por un sentir de Dios. Entonces Dios trabaja con el predicador para que el predicador predique la palabra de Dios y los oyentes escuchen, pero que no sean oidores únicamente de la palabra de Dios y luego olvidar lo que se le predicó, sino que la Biblia dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si somos solamente oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos.
Amén. Mire, por eso es que el apóstol Pablo dice: examínese cada uno de ustedes y desen cuenta si están en la fe o son personas reprobadas. Pero háganse un examen, dice el apóstol. Mire, hermano, yo quiero decirle algo. ¿Qué pasaría si usted se muere ahora? ¿Qué pasaría si usted se muere ahora? Si yo me muero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Para dónde voy yo? ¿Para dónde va usted si usted se muere ahora mismo? Y es lo más seguro, porque el día de mañana no existe. El día de mañana no existe. Entonces, lo más seguro es que partamos. Pero ¿qué pasaría si usted muriera hoy? Pregunto, ¿a dónde iría usted? ¿Va para el cielo? Pero mire, hermano, hágame un favor, antes de que usted se muera, examine su vida por un momento. Examine su vida. Examinaos a vosotros mismos para ver si están en la fe o están engañados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mire, son palabras fuertes, pero hermano amado, este es el evangelio. Dele gracias a Dios, porque yo nunca he tratado de engañarlo a usted. Nunca he tratado yo de tenerlo entretenido acá, como en otros lados, ¿verdad? Las personas preguntan: ¿cómo estuvo el culto? Estuvo muy entretenido. Este no es un lugar de entretención. No, este es un lugar donde venimos a escuchar la palabra de Dios y que queremos ser edificados. Que si hay pecado, que la palabra nos confronte y nos haga reflexionar y venir a Dios y pedir perdón por nuestros pecados y ser lavados y estar listos por si Cristo viene o por si la muerte toca la puerta. Amén. El que solamente es oidor se engaña a sí mismo. Entonces hay personas que se engañan a sí mismos porque dicen que son cristianos, pero en su vida no hay un cambio. No hay un cambio de vida. Quiero decirle que existen 3 grupos de personas en una reunión como esta. Ya no son 2, son 3. 3 grupos de personas en una reunión como estas. Número 1, los que no son salvos, y ellos lo saben. Ese es el primer grupo. Los que no son salvos y ellos saben que no son salvos. En un lugar como este, en este momento, existen 3 grupos de personas. Vamos a ver si te identificas o si nos identificamos a qué grupo pertenecemos. Los que no son salvos y ellos lo saben, es el primer grupo. El segundo grupo son los que se creen salvos, pero que están engañados. Ese es el segundo grupo. Personas que se creen salvas, pero que están engañadas. Y el tercer grupo son los creyentes verdaderos. Pregunto, ¿en cuál de los 3 grupos se encuentra usted? ¿En los que no son salvos y usted sabe que no es salvo? ¿En los que se creen salvos, pero que está engañado? ¿O es usted el grupo de los verdaderos creyentes? ¿En qué grupo se encuentra usted en esta hora? Vamos a ver. Yo le voy a mostrar un grupo de personas que seguía a Jesús, que creía en sus milagros y que ellos dijeron que creían en el Señor. En Juan 2, 23, 25 dice esta palabra: mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos, mire hermano, no pocos, sino muchos creyeron en su nombre. Y la Biblia dice que el que cree en su nombre será salvo. Pero mire pues, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. El siguiente versículo: en cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. Mire, hay un asunto que el predicador no puede conocer lo que hay adentro de usted.
ni usted puede conocer lo que hay dentro de mí. Pero hay alguien aquí, hermano, que es yo diría que es el príncipe de los predicadores, Jesús. Ese hermano nos conoce todo, conoce cada rincón de nuestra vida, de nuestro ser. Ese nos conoce todo. Entonces estos habían creído viendo las señales, creyeron en su nombre, pero Jesús no les creía porque los conocía a todos. Jesús sabía que lo que ellos estaban haciendo era falso, era una confesión falsa. Y el verso 25 dice: no necesitaba que nadie le informara que fulano es pecador, que fulano es aquí, que mengano es aquí, que es esto, es lo otro. Jesús no necesitaba que nadie le llevara la vida de las demás personas. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Dígale a la persona que está a su lado: Dios te conoce, dígale. Dios te conoce. Dios nos conoce de adentro para afuera, ¿verdad? Y nosotros solo podemos ver lo externo, la apariencia de la persona. Ok, el creyente verdadero se conoce por sus frutos. Esa es una señal, es una característica del verdadero creyente, que siempre está mostrando su fruto. Y lo podemos conocer por su fruto. No por lo bonito que habla, no por lo bien que profetiza, no por lo bien que canta, no. Es por el fruto que conocemos al verdadero creyente. Y somos salvos únicamente a través de la fe en Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero una persona es salvada, Dios opera un milagro sobrenatural en él. Dios obra. Dios, a través de la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, toca el corazón de la persona y esa persona viene al Señor y se opera un milagro sobrenatural en la vida de la persona. Por eso es importante, por eso es que Pablo dice que no seamos oidores nada más, sino hacedores de la palabra, porque si somos oidores nada más, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Por esa razón, que cuando prestamos atención a la palabra del Señor, la palabra del Señor la trae el Espíritu Santo y empieza la palabra del Señor a escudriñar todo nuestro ser y nos saca todos los trapitos al sol. Estás en esto. Pero esa palabra de Dios, si la atendemos, nos cambia, nos transforma. Pero en Cristo la persona se vuelve nueva, se vuelve una persona diferente. Y antes de conocer a Cristo, la persona amaba el pecado. Pero ahora que conoce a Cristo, la persona aborrece el pecado. Mire, usted no puede decir de que una persona que conoce a Cristo ama el pecado. Eso no es así. La persona que conoce a Cristo aborrece el pecado. En lo que antes se deleitaba, ahora lo aborrece, porque tiene una nueva naturaleza, porque ha nacido de nuevo. Yo le pregunto en esta tarde, ¿ha cambiado usted? ¿Ha cambiado su corazón? ¿Usted es una persona que ama la santidad? ¿Es una persona usted que aborrece el pecado? Son preguntas importantes porque Pablo está hablando de que nos examinemos a nosotros mismos. Entonces, pregúntese, ¿ha cambiado mi corazón? ¿Estoy amando la santidad? ¿Estoy aborreciendo el pecado? Otra pregunta, ¿te estás alejando más y más del mundo y te estás acercando más y más a Dios? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Amén.
Pero Pablo dice, examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Si somos una nueva criatura, entonces nuestro estilo de vida será un estilo de vida que agrada a Dios, que honra a Dios. Pablo está hablando a los que se dicen ser creyentes, pero que no están viviendo como creyentes. A ellos se refiere. Para tener la certeza de que en verdad somos salvos, debemos de examinar nuestra propia vida. Ahí nos vamos a dar cuenta si somos verdaderos creyentes. El cristianismo de hoy está hablando de que yo soy de Cristo, yo hice una decisión por Cristo, yo levanté mi mano, yo pasé al frente, yo soy creyente. Eso es lo que está hablando el creyente, y dice también yo soy salvo. Pero Pablo dice, examina tu estilo de vida. O sea, lo que pueda decir el hombre sale sobrando. Si su estilo de vida no va acorde a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, ¿cómo podemos examinarnos a través de las Escrituras? Podemos nosotros examinarnos. Esa es la forma de examinarnos, a través de las Escrituras. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Mire, las cosas que Juan escribió son para aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay algo importante, estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Hermano, todo el libro o toda la carta de Primera de Juan. A eso se está refiriendo el apóstol Juan. Estas cosas os he escrito. Todo lo que contiene la primera carta de Primera de Juan. A eso se refiere, porque recuerden que estamos en el final del capítulo 5. Entonces ahora Juan dice, estas cosas os he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, mire, si usted quiere saber cuáles son esas cosas, agarre toda la carta de Primera de Juan, léalo. Y usted se va a dar cuenta quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Entonces, usted se va a dar cuenta que Juan habla de las características, de las cualidades, de las cosas que prueban cuando están solos, cuando están ahí con el grupo de amigos, ya no se comportan. Entonces la pregunta es, cuando estamos en otro tipo de reunión, que no sea el culto, ¿qué hablan los muchachos? ¿Hablan de Cristo? ¿Quiere conocer usted a un hijo de Dios? Acérquese a él. Vaya, usted como hijo de Dios, acérquese a otra persona que dice que es hija de Dios y empiecen a interactuar, empiecen a platicar. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que hay diferentes lenguajes. Y lamentablemente, hermano, fíjese que tenemos un problema, yo se lo tengo que decir. Hoy en día, no solamente aquí, sino en la mayoría de iglesias, los jóvenes no hablan de Cristo. Están hablando de otras cosas, tienen mucha información acerca de otras cosas.
Es más, con esto del mundial ahorita lo ponen al día. Se saben el nombre de los 25, 27 jugadores de cada equipo, de cada selección, con nombre y apellido. Pregúntele dónde está tal capítulo, tal versículo, dónde la Biblia dice esto. No sabe. Esa es la triste realidad. Por eso el apóstol Pablo dice: examínate para que te des cuenta si estás en la fe o eres una persona reprobada. Esa es la realidad. ¿De qué hablamos nosotros? ¿De qué estamos hablando? Hermano, hoy en día queremos un evangelio cómodo, un evangelio donde podamos vivir con nuestras cosas. Ese es el evangelio que queremos hoy en día. Me gusta ir allá porque ese pastor, dicen así, ese pastor no golpea. Alguien dijo en una ocasión: es que yo me voy de aquí, dice, porque ese pastor solo en la nuca da, dice. Porque andamos buscando que nos traten bien. Sí, eso es parte, sí. Es parte del amor de Cristo. Pero no busquemos que nos acomoden, porque entonces nos están engañando y nos estamos engañando a nosotros mismos. Hermano, el asunto es que si recibimos la palabra así como Cristo la predicó, hermano, como la predicaron los apóstoles, entonces tenemos la garantía de que vamos para el cielo, que somos personas salvas. Amén. Usted me dice amén a eso. Allá nos vamos a ver en el cielo, hermano, y nos vamos a abrazar allá. Qué bellezada, ¿verdad? Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Yo le voy a decir: un placerazo, qué bueno que logramos llegar a este lugar. Amén. Entonces hay un grupo de personas que se dicen ser creyentes, que cuando están con los amigos niegan a Cristo. Por conveniencia, niegan a Cristo. Este tipo de personas, hermano, déjeme decirle que no hay un deseo en su corazón de servir a Cristo, de amar a Cristo, de seguir a Cristo. De verdad, no hay un deseo en el corazón de ellos. Pablo dice que este tipo de personas son enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a ver lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí. Estudie la vida del apóstol Pablo y dése cuenta cómo vivió el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo le dice: sean imitadores de mí, imítenme a mí. Se ponía al frente de ellos: imítenme a mí. Sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Verso siguiente: porque por ahí andan muchos, no son pocos, son muchos, dice Pablo. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, tiene que cargar la cruz. ¿Cuál cruz y qué nada? Ahorita voy para la fiesta. Hermano, pero usted tiene que dar testimonio. No, ¿cuál es eso? Ahorita voy a divertirme. Ahorita no me moleste. Entonces, dice Pablo que estos son enemigos de la cruz de Cristo. Personas que no quieren ser como Cristo, sino que como los demás en el mundo. Ellos quieren parecerse al mundo. Ellos quieren parecerse al amigo que es mundano. Eso es lo que el deseo de ellos. Y dice Pablo: son enemigos de la cruz de Cristo, y ahora lo digo llorando. Y el fin de los cuales será salvación. Estoy leyendo mal, ¿verdad? El fin de los tales. Mire, hermano, por eso Pablo dice, es enfático y dice: examínense a ustedes mismos. Mire, hermano amado, David estaba en el mejor momento de su carrera con Dios. Y una vez David le dijo:
No estaba mal David, no andaba mal. Ya había pasado todo el rollo del pecado. Y le dice, oh Jehová, examíname. No vaya a ser de que haya algo en mi corazón que me afecte, que me esté afectando. Examíname, oh Dios. Y Pablo dice, examínense. Es un deber nuestro examinarnos a la luz de la palabra, porque estos que solamente escuchan la palabra de Dios se engañan a sí mismos, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y lo más triste de todo, hermano, es que los años pasan así tan rápido. Yo me convertí a los 22 años. Y ya pasaron 27 años, casi 27 años. Ya estoy a punto de cumplirlo, hermano. Ya hizo números usted, va. Pero el asunto está, hermano, que la vida pasa tan rápido. Y dice el apóstol Pablo que este tipo de personas solo están pensando en lo terrenal. Son enemigos de la cruz de Cristo. No quieren cargar la cruz de Cristo. Quieren un evangelio cómodo. Allá, hermano, donde les salen maravillas, ¿verdad? Dice el Señor que esto, que lo otro, que aquello. He aquí, dice el Señor. Eso es lo que quieren oír. Pero no quieren cargar la cruz. Son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos quieren perderse? Nadie, ¿verdad? ¿No quiere perderse usted eternamente? Viva para el Señor. Alabe al Señor, glorifique al Señor. Dígale, Señor, yo hago un pacto contigo. Voy a vivir tu palabra, la voy a obedecer. Voy a hacer tu voluntad. Lo terrenal un día va a terminar. Porque yo de entrada le dije, ¿verdad? Es posible que hoy muramos. Y esto se queda aquí, todo se termina. Y hay personas que el Señor las va a tomar de sorpresa. Y de repente va a venir la ira de Dios sobre el mundo entero. Y todo va a pasar. El mundo va a pasar. El mundo y su deseo va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. No va a pasar. Eternamente va a estar con Dios. Eso es lo que quiere decir Juan. Imagínense, ya más o menos ya le di una idea de lo que Juan está diciendo. Estas cosas os he escrito. Ahí está. El mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:15 al 17. Ahí está eso. Ok, son enemigos de la cruz de Cristo. Y no podemos morir en el engaño. Porque si una persona muere en el engaño, lamentablemente es una persona que va no para el cielo, va para el infierno. Pastor, pero usted no puede decir eso. Bueno, dígame usted cuál fue el personaje que más habló del infierno. Nadie, absolutamente nadie amó más al ser humano que Jesús. Pero el personaje que más habló del infierno fue Jesús. Y si Jesús no hubiese hablado del infierno, quizás no tendríamos mucha información, porque los apóstoles no hablaron del infierno. Los profetas, el Antiguo Testamento no habló mucho del infierno. Pero todo el Nuevo Testamento, usted va a encontrar cómo Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿En serio? Y si alguien muere engañado, engañándose a sí mismo, dice Santiago, el fin de los tales será perdición.
Entonces no es posible que alguien de ustedes muera engañado y vaya al infierno a despertar a una eternidad sin Dios, a un lugar de tormento. No, es momento para examinarnos a nosotros mismos, como dice Pablo, y ponernos a cuentas con el Señor, hombre. Amén. Así es. Mire, hay algo interesante. Hay personas que se creen personas salvas, pero no son salvas, ¿verdad? Porque su vida dice otra cosa. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Muchos van a decir en aquel día, Señor, Señor. Y Jesús les va a decir, apártense de mí. Lo que Jesús está diciendo es, ok, en aquel día, los que dentro de ese grupo que dicen Señor, Señor, los que de ustedes decían Señor, Señor, y no vivieron de acuerdo a mi voluntad, entonces yo no los conozco. Apártense de mí. Es como que si yo voy a la Casa Blanca, un ejemplo para poder enfatizar esto. Yo voy a la Casa Blanca, a la casa presidencial, pues. Y yo digo, yo quiero entrar a la casa presidencial porque yo conozco al presidente Juan Orlando Hernández. Entonces uno de los escuderos le dice al presidente que hay una persona que Miguel Jiménez dice que lo conoce y que quiere entrar. Entonces se asoma el presidente y el presidente dice, lo queda viendo, no lo conozco. Así va a pasar en aquel día. Así exactamente. Pero si yo conozco al presidente y el presidente me conoce a mí, entonces el presidente va a decir, déjenlo entrar, yo lo conozco. Así es la Biblia, no nos perdamos. Eso es lo que Jesús quiso decir. Hay personas que dicen, yo conozco a Jesús, pero la pregunta es, ¿te conoce Jesús a ti? Esos son otros 20 pesos. Mire, yo quiero avanzar, que no quiero dejar por fuera esto. Quiero leer así rápidamente, es un pasaje que ya lo hemos visto, Mateo capítulo 7, versos 13, 14. Hay mucha gente que se encuentra en un peligro grave. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice Pablo que muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Y ahora Jesús dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y Pablo dice, el fin de los tales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, la puerta, entrar por la puerta ancha y caminar por ese camino espacioso, hermano, nos lleva a la perdición. Entonces muchos dicen que son creyentes, pero no quieren dejar el mundo. No quieren dejar la fornicación. Son creyentes, están dentro de una congregación, pero están en fornicación. Entonces, pregunto yo, ¿están con Dios? ¿Está Dios con ellos? Y vamos más allá, pues están aquellos que no quieren dejar el adulterio. Y dicen que están con Dios. Hermano, si hay alguien así en esas condiciones aquí, no se engañe. No se engañe, yo tengo que decirle la verdad porque si yo no le digo la verdad, yo no lo amo a usted. Amén. Yo no lo amo. Si no digo la verdad, si no predico la verdad, yo soy un hipócrita.
Si yo ando detrás de otras cosas aquí, yo soy un hipócrita. Pero yo no ando detrás de esas cosas. Yo lo amo a usted. Y yo quiero que usted se examine y se encuentre con Cristo para que todos, que no falte nadie allá, pues. Que las 100 ovejas estén ahí y digan presente. Amén, hermano. De eso se trata. Porque este camino espacioso, la vida que motiva, que trae placer, emoción, dice que nos lleva a la perdición y muchos son las que entran por ella. Muchas personas entran por la puerta ancha, por el camino espacioso. El verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ahora ya cambiaron las cosas. Muchos por el camino ancho y pocos entran por la puerta estrecha. Hay un peligro grave en la vida de las personas que tienen que atenderlo rápidamente, ese problema. Una persona que conoce al Señor es una persona que camina por ese camino angosto, no por el camino espacioso. Entonces es importante caminar de esa manera. Vamos a ver Mateo capítulo 7, verso 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El verso 22 y verso 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El verso 16 al verso 20. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Quiero ir terminando y quiero que vayamos a Primera de Juan, el capítulo 1, versos 5, verso 6 al verso 10. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Dios es luz. Este es el mensaje que les hemos transmitido, dice Juan, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él, mire, si decimos que somos creyentes, si le llamamos Señor, Señor a Jesús y tenemos comunión con él, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es importante, ¿verdad? Porque nadie, dice el apóstol Pablo, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Vivir de acuerdo al Espíritu Santo es vida, es paz, pero el ocuparse de la carne es muerte. Muerte espiritual, muerte física, por todos lados, como usted lo quiera ver. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces lo que está diciendo Juan es que si alguien dice que es creyente y está en tinieblas, si alguien dice yo soy cristiano, hace algún tiempo escuchamos un anuncio: soy de Cristo, soy de Cristo. Es una cosa es decirlo, eso es fácil decirlo, es fácil decir eso, pero no es así realmente. No todo
el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Usted se ha fijado en un tipo de creyente, vamos a decir, que no le gusta entrar mucho donde hay temas acerca de Jesús? Los esquiva, ¿verdad? Quizás ese creyente no anda bien y por eso esquiva esos temas, entonces él se aparta. O sea, él dice que es un creyente, pero se aparta de ese tipo de reuniones, ¿verdad? Entonces, porque la Biblia dice que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y vamos a hablar de Cristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí entra lo que Pablo dijo. Aquí es donde entra lo que el apóstol Pablo dijo, que confesáramos nuestros pecados unos a otros para ser sanados. Y termina el verso 7 diciendo que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Quiero decirte, te tengo buenas noticias, que la sangre de Jesucristo todavía limpia los pecados de la humanidad. La sangre de Jesucristo todavía perdona pecados. Es lo único que puede limpiar al hombre. La sangre de Cristo. Amén. El verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mire, esto está interesante. ¿Sabe por qué? Porque el creyente también peca. Con la única diferencia que el creyente no practica el pecado. Amén. Porque si alguien dice yo soy cristiano, esto es una marca del verdadero creyente, es una característica del verdadero creyente. Si un cristiano peca, ese cristiano se duele, se entristece, llora, busca desesperadamente cómo lavar su culpa. Pero el que no es cristiano, hermano, el que dice que es cristiano, entre comillas, y peca, como que sin nada, hermano, ese peca. Ese vive en pecado. Si usted lo mira, que pasa un año y él no, es como aquellas parejas, hermano, que viven en unión libre, que todo está bien. Aquí hay iglesias, voy a decirlo así, aquí hay iglesias que dicen que eso no es pecado. Entonces, dígame usted, ¿cómo le vamos a llamar a eso entonces? ¿Cómo le vamos a llamar a ese tipo de relación? Eso es pecado. Creyentes que no quieren ordenar su vida, que viven en unión libre. Si el Señor viene, se van a quedar, porque están en pecados. Y el Señor ya ordenó el matrimonio. Entonces, mire, pero dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, o sea, es que no somos perfectos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, yo soy un pecador, pero soy un pecador que vivo en un constante arrepentimiento. Por eso el salmista dijo, escudriñame, oh Dios. Ese es el verdadero creyente. Pero el que dice que es creyente y está en pecado, y a él le da igual vivir en pecado. Lo que la Biblia condena es la práctica del pecado. El verso 9. Si confesamos nuestros pecados, hay una buena noticia en esta noche. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo te limpia, nos limpia de toda maldad. Él es fiel y justo. Cuando alguien llega humillado,
cuando alguien llega arrepentido, cuando alguien se quebranta delante de su presencia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Yo no puedo decir que no tengo pecado porque haría mentiroso a Dios. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estas son características de un verdadero creyente. Amén. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora y vamos a finalizar con esta cita. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Preste atención aquí a la pizarra. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El verdadero creyente obedece a Dios. Tiene una ley que obedecer. Es la ley, la palabra de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Verso 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco, el que dice yo soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, dice la Biblia, y la verdad de Dios no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, porque obedecemos la palabra, guardamos la palabra, la ponemos en práctica, la ponemos por obra. Verso 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Quién es capaz de andar como anduvo Jesús? Nadie. Nadie. El que dice yo soy cristiano debe de andar como Jesús anduvo. Pero andar como Jesús anduvo, ninguno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender esto, pastor? Ok, no sé si me escuchan todavía. ¿Sí me escuchan? Ok, déjenme terminar con esto. El asunto es así. Yo soy padre. Mi hijo quiere ser como yo soy. Yo soy un padre que cometo errores. Yo soy un padre que fallo. Pero mi hijo quiere ser como yo. Él quiere ser como papá. Y entonces las cosas que el papá hace, las cosas buenas, importantes, el hijo las está imitando, las está haciendo. Si alguno dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. O sea, imitando a su padre. Amén. Viviendo en santidad, procurando hacer la voluntad de Dios. A eso se refiere Juan. Por eso Pablo dice, imítenme a mí. Imiten a los que se conducen como yo me estoy conduciendo. Imitemos lo bueno. Imitemos a aquellos que se comportan correctamente delante de Dios. Caminemos como personas que conocemos al Señor. Ok, ahí donde está. Cierre sus ojos. Solo escuchemos el ruido de la lluvia. Pero quiero pedirte un favor. En este momento tan especial, en este momento tan importante, yo quiero que todos cierren sus ojitos en un momento. Cierra tus ojitos. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Si
Si eres un invitado que nos visitas, que nos acompaña, cierra tus ojos. Quizás Dios quiere manifestarse a tu vida. Cierra tus ojitos. Quizás no pidas nada en este momento. Quizás no hables. Solo te pido un favor y hazlo en el nombre de Jesús. Examínate a ti mismo. Examinémonos para que nos demos cuenta si estamos en la fe. Examínate. Hazte un examen, una evaluación, una prueba. Examínate a ti mismo y dése cuenta si está en la fe. No vaya a ser de que seamos o que estemos reprobados. También le puedes decir a Dios: examíname, oh Dios. Levanta tus manos. Vamos a cerrar este tiempo adorando a Dios. Levanta tu mano y adoremos al Señor. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Viva de acuerdo a la palabra. Ponga por obra la palabra de Dios. Vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. Adoremos al Señor. Adora al Señor. Es un momento propicio para adorar al Señor. Cantaré, corazón agradecido. Dígalo al Señor. Adóralo con tus ojitos cerrados, con tu mano arriba. Adóralo por lo que Él hizo en tu vida. Adoremos al Señor. Hagamos nuestro propio culto. Este es el momento donde nos estamos examinando a nosotros mismos y nos estamos dando cuenta si estamos en la fe. Queremos asegurarnos, queremos estar seguros de que un día vamos a compartir con Cristo, de que vamos a estar por toda la eternidad con el Señor. Cambio de vida, pensamientos diferentes, los pensamientos de Dios, la mente de Dios. Pensemos en las cosas buenas,
cantaré con corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Me libraste y me rescataste. Sangre me perdonó, tu amor me sanó, me acerco a ti con gratitud. Me sanaste y me dígaselo, restauraste, adórelo. Adora al Señor por un momento. Quiero aprovechar para invitar a aquellas personas. Voy a ser breve en este llamado. Aquellas personas que todavía no conocen a Jesús y que saben que no son salvos y que están conscientes que no son salvos. Hoy el amor de Dios se extiende sobre tu vida. La mano de Dios está extendida para salvarte, para perdonar tus pecados. Dios te habla porque te ama. Su amor cubre multitud de pecados. ¿Será que hay alguien en este momento que dice: yo necesito a Jesús, yo necesito recibir a Jesús? Venga al frente, yo quiero orar por usted. No tenga pena, no tenga temor de hacerlo. Venga, estamos para ayudarle, queremos ayudarle. Hay una vida que dice: yo necesito a Jesús. Salga rápidamente de su asiento. Hay una vida que se va a reconciliar con el Señor. Ordena tu vida, ordena tus pasos delante del Señor, ordena tus caminos en esta hora. Cristo te llama. Haz una decisión de fe, haz una confesión de fe, pero hazlo de todo tu corazón. Y si hoy te tocara morir, si haces una decisión importante con Jesús, hoy irás al cielo. Hoy te irás con el Señor. Hay alguien que dice: yo quiero pasar de muerte a vida. Venga, apresúrese.
Dese prisa porque esto es de vida o muerte. No estamos jugando. No estamos jugando a la religión. El Evangelio de Cristo no es religión. El Evangelio de Cristo es poder. Es poder, poder de Dios. Es locura a los que se pierden la cruz. Pero a nosotros que creemos, esto es poder de Dios. Hay alguien que va a recibir a Jesús. Hay alguien que se va a reconciliar con el Señor. Venga, dése prisa, escape por su vida, pase de muerte a vida en este momento. Alguien le rinde su corazón al Señor. Venga, una persona que se va a reconciliar con el Señor, una persona que va a recibir a Jesús como su Salvador personal. Jesús te ama. Jesús murió por ti en una cruz. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros y le hacemos a Él mentiroso. Pero si confesamos que tenemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Una persona más. Una persona más que viene. Venga. Venga rápidamente. Estamos finalizando este tiempo. Hay alguien más que se reconcilia. Hay alguien más que recibe a Jesús. Jesús te ama. Si tú estás aquí, no estás aquí de casualidad. Cristo te ama. Si tú no tienes a Cristo y hoy te tocara morir, vas a una eternidad sin Cristo. Pero si Cristo te ha hablado en esta noche y recibes su palabra, aceptas su palabra y vienes a Él, tú irás a una eternidad con Dios. Una vida más. Una vida más. Venga. Venga rápidamente. Venga rápidamente. Queremos orar por usted. Queremos ayudarlo. Queremos guiarlo. Queremos ayudarle para que venga Jesús. Una vida más. Gracias, Señor. Yo quiero que todos oremos. Todos oremos. Vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. En el nombre de Jesús, oramos para que esta palabra se quede en el corazón de cada persona. Señor, así como cuando el sembrador salió a sembrar y aquella semilla cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así, Señor, te pido que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías. Obra en la vida de cada hermano, de cada corazón, de manera que podamos examinarnos a nosotros mismos para darnos cuenta si estamos en la fe. Oh Señor, no queremos llevar una sorpresa aquel día. Oh, no queremos llevar una sorpresa aquel día, Señor. Queremos identificarnos contigo para que aquel día cuando nos acerquemos a ti, tú digas: yo te conozco, tú eres mi hijo. Señor, bendice, enseña a la iglesia a vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus mandamientos. Que la iglesia guarde tu palabra, tus mandamientos, y viva de acuerdo a tu voluntad, Señor, ya que solo los que hacen la voluntad tuya entrarán al reino de los cielos. Bendice estas vidas, perdona sus pecados, sus faltas. Que
puedan identificarse contigo, que su arrepentimiento sea genuino, sea verdadero, sea sincero delante de ti. Perdona sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Vamos a orar por las necesidades. Los que tienen una necesidad de oración, levanten su mano. Vamos a orar. Señor, en esta hora oramos por las necesidades del pueblo. Mira los cuerpos enfermos. Señor, aquellos hermanos que ya no quisieran tomar medicamentos, tócalos. Oh Señor, sé propicio a ellos, sánalos, libértalos de ese azote de enfermedad, libértalos de ese yugo de enfermedad, Señor. Oh, te lo pedimos. Inclina tu oído, escucha nuestra oración. Tu palabra dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Oh, la oración eficaz del justo puede mucho, dice tu palabra. Sana los cuerpos enfermos. Sana las vidas en este momento, Señor, que sean libres de esa enfermedad. Aquellos hermanitos que están hospitalizados, que no pudieron estar aquí, que se quedaron en sus casas producto de su enfermedad, llega a ellos. Tú eres Dios de lejos, pero también eres Dios de cerca. Oh, tócalos y sánalos. Oh, que la lluvia de la bendición tuya descienda sobre ellos. Así como cae la lluvia sobre la tierra, así caiga la bendición tuya, la sanidad, la salud, la restauración sobre los cuerpos enfermos de la iglesia. Sánales. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Por cuya herida fuimos nosotros curados. Sana a mis hermanos, Señor. Oh, tú los amas. Dales fuerza, Señor. Oh, aquellos que son débiles, fortalécelos. Aquellos que están caídos, levántalos. Aquellos que han estado afligidos, tristes, angustiados, oh, ven con el manto de la felicidad, el manto de alegría, el manto de alabanza. Oh Señor, bendícelos, bendícelos, Padre. Ayúdalos en su dolor, ayúdalos por favor. Provee trabajo a aquellos que no lo tienen. Suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios. Guarda la vida del pueblo, protégelo. Libra al pueblo de toda persecución del enemigo. Libra al pueblo de todo mal, de todo peligro. Llévalos con bien hasta sus hogares. En el nombre de Jesús. Guarda las familias, protege las familias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Espere un momento. Quiero recordarles, ya nos vamos. Quiero recordarles que esta semana tenemos el congreso. El día viernes vamos a